Había algo en la manera en que él la miraba esa noche. No con amor, no con orgullo, sino con vergüenza. Kaela Navarro lo notó en el instante exacto en que cruzaron las puertas del Grand Palais en París, cuando las luces de los candelabros iluminaron su piel oscura como ébano pulido. Vio cómo los ojos de Damien Rochefort, su esposo de 7 años, se desviaron rápidamente hacia las otras mujeres. Mujeres con piel como porcelana, cabello rubio cayendo sobre hombros desnudos, sonrisas perfectas y aceptadas. Esa noche, en medio de la crème de la sociedad parisina, Kaela dejó de ser su esposa. Se convirtió en su secreto incómodo, en la mancha que él intentaba esconder detrás de copas de champán y conversaciones forzadas. Pero lo que Damien no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la mujer a la que intentaba ocultar estaba a punto de convertirse en la única razón por la cual todos recordarían esa noche. Y él desaparecería en las sombras de su propia cobardía. Esta es la historia de cómo un hombre intentó apagar la luz de una mujer extraordinaria, y cómo ella, en lugar de extinguirse, incendió el mundo entero. Kaela Navarro nunca había sido invisible. Era imposible. Con 1,75 m de estatura, piel de ébano profundo, pómulos altos que parecían esculpidos por dioses africanos y una presencia que llenaba cualquier habitación, la invisibilidad jamás fue una opción para ella. Pero esa noche, parada junto a Damien Rochefort, en el salón principal del Grand Palais, sintió por primera vez en su vida lo que significaba ser ignorada. El evento era una gala benéfica organizada por la élite empresarial francesa. Candelabros de cristal baccarat colgaban del techo abovedado como constelaciones suspendidas en el tiempo. Las paredes, decoradas con molduras doradas del siglo XIX, reflejaban la luz de 1000 velas. El suelo de mármol italiano brillaba bajo los zapatos Louboutin y Jimmy Choo de mujeres que se movían como cisnes entre copas de Moet en Chandon. París, la ciudad que Kaela había aprendido a amar en los últimos 7 años. La ciudad que la había visto transformarse de una joven arquitecta brasileña recién llegada en la esposa de uno de los empresarios más prometedores de Francia. Damien Rochefort era el tipo de hombre que la revista GQ fotografiaba sin previo aviso. Alto, mandíbula cuadrada, ojos grises como el Sena en invierno, cabello oscuro siempre perfectamente peinado hacia atrás. Heredero de una fortuna inmobiliaria que se remontaba a 3 generaciones, Damien era la definición de la aristocracia francesa moderna, y durante 7 años, Kaela creyó que él la amaba no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. Se habían conocido en una conferencia de arquitectura sostenible en Río de Janeiro. Ella tenía 25 años y acababa de ganar un premio internacional por un proyecto de vivienda social. Él tenía 29 y buscaba expandir los negocios de su familia a América Latina. La atracción fue instantánea. Él quedó fascinado por su mente brillante, su pasión por el diseño, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de crear espacios que dignificaran la vida humana. «Eres extraordinaria», le había dicho esa primera noche mientras caminaban por la playa de Ipanema. «No eres como nadie que haya conocido antes». Kaela se había enamorado de esa fascinación, de sentirse vista, valorada, celebrada. 2 años después estaban casados en una ceremonia íntima en la Ile Saint-Louis, con vista al Sena. La familia de Damien asistió con sonrisas educadas y miradas que Kaela interpretó como curiosidad cultural. Su propia familia voló desde Salvador de Bahía, llenando la pequeña capilla con alegría, música y lágrimas de felicidad. Los primeros años fueron mágicos. Damien la apoyó cuando decidió abrir su propio estudio de arquitectura en el Marés.
La presentó en cenas empresariales como mi brillante esposa, la arquitecta. Viajaron juntos a Dubái, Tokio, Nueva York. Hicieron el amor en suites de hoteles con vistas a rascacielos y amaneceres sobre océanos distantes. Pero algo comenzó a cambiar en el 5.º año. Fue sutil al principio. Damien empezó a sugerir que tal vez ella debería suavizar su apariencia para ciertas reuniones, que quizás un peinado más europeo la haría lucir más profesional, que su acento brasileño, aunque encantador, podía ser malinterpretado en presentaciones importantes. Kaela lo ignoró. Pensó que eran inseguridades pasajeras, estrés laboral, la presión de estar a la altura de las expectativas familiares. Pero esta noche las señales ya no eran sutiles. «Quédate cerca del bar», le había murmurado Damien mientras entraban al Grand Palais. «No necesitas seguirme a todas las conversaciones. Algunos de estos contactos son delicados». Kaela sintió algo frío instalarse en su pecho. «¿Delicados? Ya sabes a qué me refiero». Su voz fue breve, cortante. Luego se alejó hacia un grupo de hombres trajeados que reían cerca de las escaleras de mármol, y así Kaela se quedó parada junto a una columna corintia, sosteniendo una copa de champán que no quería beber, viendo cómo su esposo se transformaba en otra persona. Lo observó durante 1 hora. Vio cómo evitaba hacer contacto visual con ella. Como cuando alguien preguntaba por su esposa, Damien señalaba vagamente hacia otra dirección o cambiaba de tema. Cómo su postura se relajaba cuando hablaba con mujeres que parecían sacadas de las páginas de Vogue Paris. Todas ellas de tez clara, cabellos sedosos, risas perfectamente moduladas. Y luego la vio a ella, Colette Beaumont, cabello rubio platinado recogido en un chiñón impecable, vestido largo que se ajustaba a su cuerpo delgado como una segunda piel. Piel tan pálida que parecía brillar bajo la luz de los candelabros. Se movía entre la multitud con la confianza de quien sabe que pertenece, de quien nunca ha tenido que cuestionar su lugar en una habitación. Y Damien la miraba como si fuera la única mujer en el salón. Kaela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No ruidosamente, no dramáticamente, sino como una grieta fina que aparece en cristal fino, silenciosa, definitiva. Vio cómo Damien se acercaba a Colette, cómo le tocaba el brazo con familiaridad, cómo ella se reía de algo que él decía, inclinando la cabeza hacia atrás de una manera que solo las mujeres que se saben deseadas pueden hacer. Vio cómo él se inclinaba hacia ella, susurrando algo en su oído. Vio cómo los dedos de ella rozaban la solapa de su traje, y luego vio cómo los ojos de Damien buscaban los suyos a través del salón. Por un instante, apenas un segundo, sus miradas se encontraron. Y en esos ojos grises que una vez la miraron con adoración, Kaela vio algo que nunca olvidaría. Alivio. Alivio porque ella estaba lejos. Porque nadie los había visto juntos. Porque en ese momento, rodeado de la gente correcta, con la mujer correcta a su lado, Damien Rochefort podía fingir ser quien realmente quería ser. Un hombre sin una esposa negra. Kaela sintió que el suelo de mármol se movía bajo sus pies. Las voces a su alrededor se convirtieron en un murmullo distante. Los candelabros giraban en espirales doradas. Puso la copa sobre una mesa cercana con manos que temblaban imperceptiblemente. No lloraría. No aquí. No le daría esa satisfacción. Caminó hacia la salida con la cabeza en alto, atravesando el mar de cuerpos perfumados y conversaciones banales. Nadie se volteó a mirarla. Nadie notó que la esposa de Damien Rochefort abandonaba la gala antes de que comenzara la cena. Era, después de todo, exactamente lo que él quería, que desapareciera.
El aire frío de la noche parisina golpeó su rostro como una bofetada cuando salió a la Avenue Winston Churchill. Las luces de la Torre Eiffel parpadeaban a lo lejos. Los campos elíseos brillaban con el tráfico nocturno. París, la ciudad de las luces, la ciudad del amor, se extendía ante ella como una postal burlona. Kaela sacó su teléfono y llamó un Uber. Mientras esperaba, miró hacia las ventanas iluminadas del Grand Palais. Podía imaginar la escena dentro. Damien brindando con Colette. Riendo, viviendo la vida que quería, la vida que no incluía a una mujer como ella. Cuando el coche llegó, se deslizó en el asiento trasero y dio la dirección de su apartamento en Le Marais. El conductor, un hombre mayor con acento marroquí, la miró por el espejo retrovisor. «Mala noche, señorita». Kaela sonrió, una sonrisa triste, rota, que apenas alcanzaba sus ojos. Solo una noche reveladora. No sabía entonces que esa noche, esa horrible, humillante, devastadora noche, sería el punto de quiebre. El momento en que Kaela Navarro dejó de ser la esposa que se hacía pequeña para caber en los sueños de otro. El momento en que decidió que si Damien quería que desapareciera, ella lo haría. Pero regresaría tan brillante, tan imparable, tan imposible de ignorar, que sería él quien quedaría reducido a nada más que una sombra en su luz. Las siguientes semanas fueron una lenta tortura disfrazada de normalidad. Damien llegaba tarde a casa cada noche, siempre con excusas pulidas, reuniones con inversionistas, cenas con clientes, conferencias que se extendían más allá del horario. Kaela lo escuchaba desde el sofá de su apartamento en Le Marais, rodeada de planos arquitectónicos que ya no podía concentrarse en revisar, asintiendo con una sonrisa que se sentía como vidrio molido en su rostro. «Por supuesto, cariño. Tu trabajo es importante». Pero ella sabía. Dios, ¿cómo sabía? Comenzó a notar los detalles que antes ignoraba. El perfume diferente que traía en el cuello cuando la besaba distraídamente en la frente. Los mensajes que revisaba en medio de la noche, iluminando su rostro con un brillo azulado mientras él pensaba que ella dormía. Las llamadas que tomaba en el balcón, hablando en voz baja, riendo de maneras que ya no usaba con ella. Y luego estaba su teléfono. Una tarde, mientras Damien se duchaba, su móvil vibró sobre la mesa del comedor. Kaela lo miró. Sabía que no debía. Sabía que mirar sería confirmar lo que su corazón ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar. Pero sus manos se movieron solas, tomando el dispositivo, deslizando la pantalla desbloqueada. El nombre en la pantalla era simplemente C, pero los mensajes lo decían todo. C. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Damien. Yo tampoco. Eres todo lo que necesito. C. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Te extraño. Damien. Pronto. Solo necesito manejar algunas cosas en casa primero. C. ¿Cosas? ¿Te refieres a ella? Damien. Ya sabes que es complicado, pero tú eres quien importa. Tú eres lo que quiero. Kaela sintió que sus pulmones se vaciaban de aire. Las palabras danzaban frente a sus ojos como insectos crueles. Siguió escroleando, incapaz de detenerse, cada mensaje un cuchillo más profundo en su pecho. C. A veces me pregunto por qué te casaste con ella. No es como si encajara en tu mundo. Damien. Fue diferente entonces. Yo era más joven. Pensé que el amor era suficiente. Pero ahora entiendo que hay cosas más importantes. Compatibilidad, encajar, pertenecer. Sí, y ella no pertenece. Damien, tú sabes que no. La llevo a eventos y puedo ver las miradas. La manera en que la gente se pregunta qué hace una mujer como ella conmigo. Es agotador explicar constantemente, justificar, pretender que no me importa lo que piensen. Sí. Mereces a alguien que te haga sentir orgulloso, no avergonzado.
Damien. Exactamente. Alguien como tú. El teléfono cayó de las manos de Kaela como si quemara. El sonido del agua de la ducha se detuvo. Escuchó a Damien moviéndose en el baño, tarareando una canción. Feliz, despreocupado, mientras ella se desmoronaba. Colocó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y caminó hacia la ventana. Afuera, el barrio Le Marais vibraba con vida. Turistas fotografiaban las fachadas medievales. Parejas jóvenes se besaban en las esquinas adoquinadas. El mundo seguía girando, ajeno al colapso silencioso que ocurría en el tercer piso del número 23 de la Rue de Rossier. ¿Todo bien? La voz de Damien la sobresaltó. Estaba parado en el umbral, secándose el cabello, una toalla envuelta alrededor de su cintura. Kaela se obligó a sonreír. Todo perfecto. Esa noche cenaron en silencio. Damien revisaba su teléfono entre bocados, sonriendo ocasionalmente a la pantalla. Kaela empujaba la comida en su plato, incapaz de tragar. Cada pedazo de pan se sentía como cemento en su garganta. «Tengo que viajar a Múnich el próximo fin de semana», dijo Damien casualmente. «Una conferencia de bienes raíces será aburrido. Probablemente es mejor que te quedes aquí». «Claro». La voz de Kaela sonó hueca incluso a sus propios oídos. Él no notó, o tal vez simplemente no le importó. Los días que siguieron fueron una obra de teatro en la que Kaela interpretaba el papel de esposa ignorante mientras su mundo se desintegraba. Se despertaba cada mañana con Damien ya vestido, listo para irse, besándola distraídamente antes de salir. Pasaba las horas en su estudio de arquitectura, intentando enfocarse en diseños, pero las líneas en sus planos se volvían borrosas, las medidas se confundían, los espacios que una vez imaginaba con claridad ahora se sentían vacíos y sin sentido. Sus asistentes notaron el cambio. «¿Estás bien, Kaela?», le preguntó Mariana, su socia brasileña. «No pareces tú misma». «Solo cansada», mintió Kaela. «Muchos proyectos». Pero la verdad era que estaba muriendo, lentamente, silenciosamente, como una planta a la que le niegan agua y luz. Una noche, Damien llegó más tarde de lo usual. Eran las 2 de la madrugada. Kaela estaba despierta en la cama, mirando el techo, contando las grietas en el yeso como si fueran ovejas que la ayudarían a dormir. Lo escuchó tropezar en la entrada, el tintineo de llaves cayendo al suelo, una risa ahogada, y luego otra voz. Kaela se quedó congelada. «Shh, vas a despertarla». Era la voz de Damien, borracha, arrastrada. «¿Y qué si lo hago?» Una risa femenina, ligera, sin preocupaciones. «Tal vez sea hora de que sepa la verdad». «Colette, no». Colette. El nombre confirmaba lo que Kaela ya sabía. La mujer del Gran Palais, la mujer correcta, la mujer que hacía que Damien se sintiera orgulloso. Se escucharon más risas, el sonido de algo quebrándose, probablemente un jarrón, pasos tambaleándose por el pasillo. Y luego, silencio. Kaela cerró los ojos. Sabía exactamente dónde estaban, en el sofá de la sala. A metros de donde ella yacía despierta, paralizada por la humillación y el dolor. Escuchó susurros, risas ahogadas, el crujido del cuero del sofá, y tomó una decisión. Se levantó de la cama tan silenciosamente como pudo. Se vistió en la oscuridad con movimientos mecánicos, tomó su teléfono, su cartera, una chaqueta, y caminó descalza hacia la puerta, sosteniendo sus zapatos en una mano. Pasó junto a la sala. No miró. No necesitaba ver para saber. Los sonidos lo decían todo. La traición tenía su propio lenguaje. Abrió la puerta del apartamento y salió al pasillo frío. Sus pies descalzos se sentían congelados contra las baldosas. Se puso los zapatos temblando, no de frío, sino de algo más profundo. Una mezcla de rabia, dolor y, sorprendentemente,
claridad. Bajó las escaleras en lugar de tomar el elevador. Necesitaba el movimiento. Necesitaba sentir sus piernas moviéndose, su corazón bombeando, su cuerpo recordándole que aún estaba viva a pesar de sentirse destrozada. Cuando llegó a la calle, el aire nocturno de París la golpeó como agua helada. Las calles del Marais estaban casi desiertas a esa hora. Algunas ventanas aún brillaban con luz amarillenta. En algún lugar una pareja discutía en francés rápido e ininteligible. Kaela caminó sin rumbo. Sus pies la llevaron hacia el Sena. Se paró en el Pont Marie y miró las aguas oscuras fluyendo bajo los arcos de piedra. Los reflejos de las luces de la ciudad bailaban en la superficie como estrellas caídas. Por primera vez en semanas, lloró. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas y caían al río. Lágrimas por los 7 años que entregó a un hombre que terminó avergonzándose de ella. Lágrimas por la mujer que se había permitido volverse pequeña, silenciosa, invisible. Lágrimas por todos los momentos en que ignoró las señales, porque amar a Damien era más fácil que enfrentar la verdad. Pero mientras las lágrimas caían, algo más comenzó a crecer. Rabia. No la rabia caliente y explosiva, sino la rabia fría y calculadora. La rabia que endurece el acero. La rabia que transforma el dolor en propósito. Damien Rochefort pensaba que podía borrarla, que podía reemplazarla con una versión más conveniente, más aceptable, más fácil de digerir para su círculo elitista. Pensaba que ella simplemente desaparecería en la noche, avergonzada y rota. Pero Kaela Navarro no iba a desaparecer, iba a brillar tan intensamente que él quedaría ciego. Iba a elevarse tan alto que él tendría que levantar la cabeza para verla. Iba a convertirse en todo lo que él nunca podría alcanzar. Y cuando finalmente lo hiciera, cuando regresara transformada en puro poder y éxito, Damien Rochefort se daría cuenta de que la única cosa de la que debería haberse avergonzado era de sí mismo. Kaela sacó su teléfono. Las 3 de la madrugada, buscó en sus contactos y encontró el número de Mariana. Escribió un mensaje. «Necesito hablar contigo. ¿Mañana?» «Es urgente». La respuesta llegó sorprendentemente rápido. «Claro. ¿Estás bien?» Kaela miró su reflejo en la pantalla del teléfono. Sus ojos estaban rojos, pero determinados. Su rostro estaba mojado por lágrimas, pero su mandíbula estaba apretada. Escribió, «Voy a estarlo, te lo prometo». Y en ese momento, parada en un puente sobre el Sena, mientras París dormía a su alrededor, Kaela Navarro hizo un voto sagrado e inquebrantable. Nunca volvería a ser la mujer que se escondía en las sombras de otro. Nunca volvería a hacerse pequeña para que alguien más se sintiera grande. Y nunca, jamás, volvería a permitir que un hombre la hiciera sentir menos que extraordinaria. La guerra acababa de comenzar, y Damien no tenía idea de lo que se avecinaba. Kaela no regresó al apartamento esa noche. En lugar de eso, caminó hasta un pequeño hotel boutique en Saint-Germain-des-Prés que siempre había admirado desde afuera, pero nunca había entrado. L'Hôtel Particulier. Un edificio del siglo XVIII, con una fachada de piedra desgastada y ventanas con contraventanas azules. «Necesito una habitación», le dijo al recepcionista nocturno, un joven con acento tunecino y ojos amables que no hizo preguntas cuando vio su rostro demacrado. «Por supuesto, madame». La habitación era pequeña pero hermosa, paredes empapeladas con patrones florales vintage, una cama con sábanas de lino blanco, una ventana que daba a un jardín interno donde una fuente murmuraba en la oscuridad. Kaela se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que su cuerpo temblara. No de llanto. Ya había llorado suficiente.
Esto era otra cosa. Shock, adrenalina, el cuerpo procesando trauma. Sacó su teléfono. 32 llamadas perdidas de Damien. 17 mensajes. Damien, ¿dónde estás? Damien, Kaela, esto no es gracioso. Damien, necesitas regresar a casa, tenemos que hablar. Damien, mira, lo siento, ¿ok? Fue un error, demasiado alcohol, no significó nada. Damien, ¿me estás ignorando? Muy maduro de tu parte. Damien, si no regresas, voy a llamar a la policía. Kaela leyó los mensajes con una distancia emocional que la sorprendió. Era como leer el guión de una película mala. Predecible, patético. Exactamente lo que un hombre culpable diría cuando lo atrapan. Escribió una sola respuesta. No me busques. Necesito tiempo. Apagó el teléfono antes de que él pudiera contestar. A la mañana siguiente, Kaela se reunió con Mariana en un café en Montmartre, Aux Deux Moulins, el mismo café donde se filmó Amélie. Turistas tomaban fotos afuera mientras dentro, en una mesa del fondo, dos mujeres brasileñas conspiraban. «Cuéntame todo», dijo Mariana, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Y Kaela lo hizo. Le contó sobre la gala, sobre los mensajes, sobre la noche en que Damien trajo a Colette a su apartamento. Cuando terminó, Mariana estaba temblando de rabia. «Ese filho da puta», escupió en portugués, sus manos apretando su taza de café con tanta fuerza que Kaela temió que se rompiera. «Ese hijo de puta asqueroso. ¿Cómo se atreve? Lo sé. No, no sabes». Mariana se inclinó hacia adelante. «Kaela, eres la persona más talentosa que conozco. ¿Tienes idea de cuántos arquitectos matarían por tener tu visión, tu habilidad? Y ese imbécil mediocre se avergüenza de ti porque su círculo de mierda no puede ver más allá del color de tu piel». Kaela sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No puedo seguir así, Mary. No puedo seguir siendo su esposa. No después de esto». «Entonces no lo seas». Mariana la tomó de las manos. «Déjalo. Sal de ahí. Y luego le mostramos a ese cabrón exactamente lo que perdió». «¿Cómo?». Mariana sonrió. Era una sonrisa feroz, una sonrisa que prometía guerra. «¿Recuerdas el proyecto del que hablamos el mes pasado? ¿La competencia internacional para el nuevo centro cultural en Ámsterdam?». Kaela asintió vagamente. Habían discutido participar, pero el timing nunca parecía correcto. «La fecha límite es en 6 semanas», continuó Mariana. «Es uno de los proyectos más prestigiosos de Europa. Firmas de todo el mundo están compitiendo. Si ganamos esto, Kaela, si ganamos esto, seremos imparables». «Mari, no sé si puedo». «Sí puedes». Mariana apretó sus manos. «Escúchame. Sé que estás rota ahora mismo. Sé que sientes que el mundo se está cayendo a pedazos. Pero tienes dos opciones. Puedes hundirte en este dolor y dejar que Damien gane, o puedes tomar todo este fuego que sientes dentro y convertirlo en algo brillante. Algo que lo haga arrepentirse cada segundo de cada día por haberte tratado como algo descartable». Kaela miró a su amiga. Mariana había sido su ancla desde que se conocieron en la Universidad de Arquitectura en Sao Paulo. La única persona que siempre creyó en ella sin reservas. «¿De verdad crees que podemos ganarlo?». «No». Mariana sonrió. «Sé que podemos ganarlo, porque eres tú». Y cuando Kaela Navarro pone su mente en algo, el universo se mueve. Por primera vez en días, Kaela sintió algo parecido a la esperanza. Pequeño, frágil, pero real. «Está bien», susurró. «Hagámoslo». Las siguientes semanas fueron una vorágine de trabajo que bordeaba la obsesión. Kaela se mudó completamente del apartamento que compartía con Damien, empacando sus cosas mientras él estaba en el trabajo, dejando solo una nota breve en la mesa. «Hablo con mi abogado sobre el divorcio»,
no me contactes. Rentó un pequeño loft en Belleville, un vecindario más bohemio en el noreste de París. Las ventanas daban a los tejados de zinc típicos de la ciudad. Desde allí podía ver la Torre Eiffel a lo lejos, un recordatorio constante de por qué había venido a esta ciudad en primer lugar. Por amor, por sueños, por la promesa de una vida extraordinaria. Uno de esos sueños había muerto, pero el otro acababa de despertar. Kaela y Mariana trabajaban 18 horas al día en el proyecto para Ámsterdam. El concepto era revolucionario, un centro cultural que integraba arquitectura africana tradicional con diseño europeo contemporáneo. Techos inspirados en las estructuras de adobe de Mali, combinados con transparencias de vidrio ultramodernas. Espacios que honraban la diáspora africana en Europa mientras miraban hacia el futuro. Era personal, era político, era perfecto. «Esto va a hacer que la gente hable», dijo Mariana mientras revisaban los renders en 3D a las 3 de la madrugada. «Ese es exactamente el punto», respondió Kaela. Damien intentó contactarla, innumerables veces, llamadas que ella rechazaba, mensajes que ella borraba sin leer. Incluso apareció en su estudio una tarde demandando hablar con ella. «Kaela, esto es ridículo. Somos adultos. Podemos resolver esto». Ella lo miró con una frialdad que lo hizo retroceder. «No hay nada que resolver, Damien. Hablo con tu abogado cuando los papeles estén listos». «¿Por una noche? ¿Vas a tirar 7 años por una noche de error?» «No». Su voz era acero. «Los estoy terminando porque pasé 7 años siendo lo suficientemente estúpida como para no ver quién eres realmente. Esa noche solo me despertó». «Kaela, te amo». «No». Ella levantó una mano. «No te atrevas. No insultes ninguno de los dos diciendo esas palabras. Lo que sientes no es amor, es conveniencia, es comodidad, es miedo a perder el control. Pero amor». Ella rió sin humor. «El amor no se avergüenza, el amor no esconde, el amor no trae a otra mujer a la cama donde duerme su esposa». Damien palideció. Ella no entró a la habitación. «¿Esa es tu defensa? ¿Que solo la follaste en la sala?» Kaela nunca antes había hablado así. Las palabras crudas se sentían extrañas en su boca, pero también liberadoras. «Vete, Damien, y esta vez quédate lejos». Él se fue, y Kaela volvió a sus planos. La fecha límite de la competencia llegó. Enviaron su propuesta a las 11 de la noche del último día, exhaustas pero satisfechas. Era el mejor trabajo que habían hecho. Lo sabían. «Ahora esperamos», dijo Mariana, abriendo una botella de vino que habían estado guardando para la ocasión. «Ahora esperamos», repitió Kaela. Brindaron en el loft vacío, rodeadas de bocetos arrugados y maquetas de cartón. Afuera, París brillaba en la noche. Dentro, 2 mujeres celebraban no el final de algo, sino el comienzo. 3 semanas después, Kaela recibió un email. El logo del comité organizador de la competencia en Ámsterdam estaba en la parte superior. Sus manos temblaron mientras abría el mensaje. Leyó las primeras líneas, luego las leyó de nuevo, y luego gritó. Mariana corrió desde la otra habitación. «¿Qué? ¿Qué pasó?» Kaela no podía hablar, solo señaló la pantalla con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas que esta vez no eran de dolor, sino de victoria pura e incontrolable. Mariana leyó, y luego también gritó. «¡Ganamos! ¡Kaela, ganamos!». Se abrazaron, saltando como niñas, riendo y llorando simultáneamente. El email era claro. De 247 propuestas de todo el mundo, la suya había sido seleccionada. No solo seleccionada, el jurado la había llamado revolucionaria, necesaria y el futuro de la arquitectura intercultural. Y había más. La ceremonia de premiación sería en París, en 3 semanas.
Un evento con presencia internacional de prensa, arquitectos, inversionistas. Un evento al que todos los grandes nombres de la industria asistirían, incluyendo Damien Rochefort y su familia, cuyos negocios inmobiliarios hacían que fueran invitados permanentes a este tipo de galas. Kaela miró su reflejo en la ventana del loft. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la que había huido llorando de una gala hace 2 meses. Esta mujer tenía fuego en los ojos, propósito en su postura, victoria en su sangre. «Va a estar ahí», dijo Kaela en voz baja. «Lo sé». Mariana sonrió. «Y va a desear no haberlo estado». Kaela asintió. El plan se estaba formando en su mente. No buscaría venganza, no necesitaba humillarlo activamente, solo necesitaba brillar. Solo necesitaba ser tan innegablemente extraordinaria que su presencia sola lo redujera a nada. La cuenta regresiva había comenzado, y Damien Rochefort no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de golpearlo. La noche de la ceremonia de premiación llegó como un rayo de luz dorada, atravesando nubes tormentosas. Kaela se preparó en su loft de Belleville con una meticulosidad que bordeaba lo ceremonial. No era vanidad, era armadura. Esta noche no era sobre verse bonita, era sobre verse imparable. Eligió su vestido con cuidado, nada tradicional. Nada que intentara encajar en los estándares europeos de elegancia. En su lugar, contactó a una diseñadora nigeriana-francesa que creaba piezas que celebraban la herencia africana con audacia contemporánea. El vestido era una obra maestra. Tela quente tejida a mano en patrones geométricos audaces, pero con un corte arquitectónico y minimalista. Hombros al descubierto. Silueta que seguía las líneas de su cuerpo como agua. No gritaba, comandaba. Su cabello, que durante años Damien había sugerido que suavizara, lo llevó en su gloria natural. Trenzas box elaboradas que caían por su espalda como una cascada oscura, algunas con hilos dorados entretejidos. Cada trenza era un acto de resistencia. Un no resonante a cada vez que alguien le había sugerido que se viera más europea. Maquillaje mínimo pero impecable, piel radiante, labios definidos, ojos que podían matar o sanar dependiendo de su voluntad. Cuando se miró al espejo, la mujer que vio reflejada era alguien a quien había olvidado hacía tiempo. Alguien que había enterrado bajo capas de complacer, de hacerse pequeña, de intentar ser aceptable. Kaela Navarro, completa, brillante, libre. «Estás devastadora», dijo Mariana desde la puerta, su propia vestimenta elegante, pero dejando claro quién era la estrella de esta noche. «Estoy lista», respondió Kaela, y lo estaba. El evento se realizaba en el Musée d'Art Moderne de París, frente al Sena. El edificio Art Deco brillaba con luces que lo hacían parecer un palacio flotante, alfombra roja, fotógrafos, drones capturando tomas aéreas. Este no era un simple premio de arquitectura, era el evento del año en el mundo del diseño europeo. El coche que Mariana había insistido en rentar, un Mercedes clase S con chofer, se detuvo frente a la entrada. El chofer abrió la puerta. Kaela respiró profundo. «Showtime», murmuró Mariana. Cuando Kaela salió del coche, hubo un momento de silencio, y luego, como una ola, las cámaras comenzaron a disparar. Los fotógrafos gritaban su nombre. No porque la conocieran, aunque algunos de los especializados en arquitectura sí, sino porque su presencia demandaba atención. Ella caminó la alfombra roja como si naciera para esto. Cada paso medido, cada ángulo perfecto. Sonrisas para las cámaras pero sin detenerse demasiado. No estaba aquí para posar, estaba aquí para conquistar. Dentro del museo, el salón principal había sido transformado en un paraíso de vidrio y luz.
Esculturas contemporáneas se mezclaban con instalaciones digitales. Meseros circulaban con champán. Los asistentes eran un quién es quién del mundo de la arquitectura, el arte y los negocios europeos. Y allí, cerca de las ventanas que daban al Sena, estaba Damien Rochefort. No la vio inmediatamente. Estaba hablando con un grupo de hombres trajeados, probablemente discutiendo inversiones o proyectos. A su lado estaba Colette Beaumont, su cabello rubio perfecto, su vestido probablemente de algún diseñador que todas las mujeres de su clase usaban. Pero Kaela no sintió dolor al verlos. No sintió el nudo en el estómago que había sentido en el Gran Palais hacía meses. En su lugar sintió nada, ni siquiera desprecio, solo una completa y absoluta indiferencia. Damien Rochefort era irrelevante. Madame Navarro. Un hombre mayor se acercó con una sonrisa cálida. Reconoció su rostro de las fotos del comité organizador, Eric van der Meer, el presidente del jurado holandés. Es un honor finalmente conocerla en persona. Su propuesta fue trascendente. Kaela le estrechó la mano con firmeza. El honor es mío, señor van der Meer. Este proyecto fue un trabajo de amor. Se nota. Cada línea, cada decisión de diseño habla de una mente que entiende no solo arquitectura, sino humanidad. Se volteó hacia Mariana. Y usted debe ser la señora Costa. Ambas han creado algo que va a cambiar la conversación sobre diseño intercultural. Pasaron la siguiente hora siendo presentadas a arquitectos legendarios, críticos de arte, inversionistas. Cada conversación confirmaba lo mismo. Habían creado algo especial, algo que resonaba. Fue durante una de estas conversaciones que Kaela sintió unos ojos sobre ella. Se volteó. Damien la había visto. Su expresión era una pintura de emociones en conflicto. Shock, reconocimiento, y algo que Kaela saboreó más que cualquier champán. Arrepentimiento mezclado con vergüenza. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, tomando nota del vestido, el cabello, la manera en que ella comandaba la habitación. Esta no era la mujer que él había dejado hecha pedazos. Esta era alguien completamente nuevo, o quizás alguien que siempre había estado ahí, pero que él era demasiado ciego para ver. Kaela sostuvo su mirada por exactamente 3 segundos. No sonrió, no asintió. Solo lo miró con la misma expresión que se le da a un desconocido en el metro. Y luego volvió su atención a Eric van der Meer, quien le estaba contando sobre el proceso de construcción que comenzaría en Ámsterdam. Fue el mayor insulto posible. Ni siquiera valía un reconocimiento. Vio de reojo cómo Damien decía algo a Colette y comenzaba a caminar hacia ella. Cada paso se sentía cargado con la intención de confrontación o reconciliación. Kaela no sabía cuál, pero tampoco le importaba. «Discúlpenme», dijo a su grupo de conversación con una sonrisa elegante. «Veo a alguien con quien necesito hablar». Se movió en dirección opuesta a Damien, dejándolo parado en medio de la sala como un idiota. Lo escuchó llamar su nombre, Kaela, pero ella no se volteó. Simplemente continuó caminando, dejando que se tragara su orgullo. La ceremonia de premiación comenzó 1 hora después. Un escenario había sido montado en el extremo del salón. Presentadores en 3 idiomas, francés, inglés y holandés, anunciaban cada categoría. Kaela y Mariana se sentaron en la tercera fila. Damien estaba en algún lugar hacia atrás. Perfecto. Cuando llegó su categoría, el presentador construyó el suspenso con maestría. Habló sobre la importancia del diseño intercultural en un mundo cada vez más globalizado, sobre cómo la arquitectura podía ser un puente entre tradiciones y futuros. Y los ganadores de la competencia internacional de diseño para el Centro Cultural de Ámsterdam son
Una pausa dramática. Kaela Navarro y Mariana Costa, de Navarro Costa, architectes. El salón explotó en aplausos. Kaela y Mariana se abrazaron, lágrimas de alegría corriendo por sus rostros. Caminaron hacia el escenario con las manos entrelazadas, dos mujeres brasileñas, dos inmigrantes, dos soñadoras que acababan de vencer a las firmas más prestigiosas de Europa. Kaela tomó el micrófono. Las luces del escenario la iluminaban como una diosa. Toda la sala estaba enfocada en ella. «Gracias», comenzó, su voz clara y fuerte. «Este proyecto es más que un edificio. Es una declaración. Una declaración de que la belleza no viene de una sola tradición, que la excelencia no tiene un solo rostro, que el futuro que construimos debe honrar todos los hilos que nos tejen como humanidad». Los aplausos interrumpieron. Ella esperó a que se calmaran. «Durante mucho tiempo», continuó, y su voz tomó un tono más personal. «Me hicieron sentir que para tener éxito en este mundo necesitaba hacerme más pequeña, más silenciosa, más aceptable». Sus ojos barrieron el salón y por un microsegundo se detuvieron en Damien. «Pero hoy estoy aquí porque decidí hacer exactamente lo contrario. Decidí ser más grande, más ruidosa, más yo misma». El salón estalló de nuevo. Mujeres en la audiencia se pusieron de pie. No solo arquitectas, sino todas aquellas que habían sentido alguna vez esa presión de conformarse. «Así que este premio no es solo mío», Kaela concluyó. «Es de cada mujer que se negó a ser pequeña. De cada persona que decidió que su diferencia era su poder, no su debilidad. Y es una promesa: construiremos un mundo donde nadie tenga que esconder quién es para ser visto como extraordinario. Porque todos lo somos, exactamente como somos». La ovación fue ensordecedora. Mientras bajaban del escenario, sosteniendo su trofeo, una escultura de vidrio y acero que representaba la fusión de tradiciones, Mariana le susurró: «Lo mataste». «Solo dije la verdad», respondió Kaela. Pero ambas sabían que esas palabras habían sido un misil dirigido, y Damien Rochefort había recibido el impacto directo. Después de la ceremonia, el salón se convirtió en una celebración. Kaela fue rodeada por admiradores, colegas, periodistas. Todos querían saber sobre su proceso, su visión, su próximo proyecto. En algún momento, mientras conversaba con una crítica de arquitectura de The Guardian, sintió una presencia detrás de ella. Se volteó. Damien. De cerca podía ver las ojeras bajo sus ojos, las líneas de estrés alrededor de su boca. Se veía más pequeño, como si algo en él se hubiera encogido. «Kaela», su voz era casi suplicante. «¿Podemos hablar?». Ella consideró ignorarlo completamente. Pero había algo delicioso en la idea de esta conversación, de dejarlo ver de cerca exactamente lo que había perdido. «5 minutos», dijo fríamente. «Afuera». Salieron a la terraza que daba al Sena. La Torre Eiffel brillaba a lo lejos. El río reflejaba las luces de la ciudad como un espejo líquido. «Estás increíble», dijo Damien. Las palabras sonaban torpes en su boca. «Tu discurso fue poderoso». Kaela no dijo nada. Solo lo miró esperando. «Yo cometí un error», continuó él, pasándose una mano por el cabello. Un gesto que solía encontrar encantador, pero que ahora solo veía como débil. «No, más que un error. Fui un cobarde, un imbécil. Te traté de maneras que nunca debí tratarte». «¿Ya terminaste?». La voz de Kaela era hielo. Él parpadeó, desconcertado. «Kaela, estoy tratando de disculparme. No te pedí una disculpa. Pero necesito que sepas». «¿Qué necesitas que sepa?». Ella dio un paso hacia él. «¿Que te arrepientes? ¿Que finalmente te diste cuenta de lo que perdiste?».
¿Que ver mi éxito esta noche te hace reconsiderar tus decisiones? Sí, todo eso. Kaela rió, no con alegría, sino con una mezcla de incredulidad y lástima. Damien, tu arrepentimiento es irrelevante. Es demasiado tarde, no porque no pueda perdonar, sino porque no me importa lo suficiente como para hacerlo. Él retrocedió como si lo hubieran golpeado. Durante meses, continuó Kaela, su voz ganando fuerza, me culpé. Me pregunté qué había hecho mal, por qué no era suficiente, por qué mi piel, mi cabello, mi cultura te avergonzaban tanto. Me partí en pedazos tratando de entender cómo el hombre que decía amarme podía esconderme como un secreto sucio. Kaela, ¿pero sabes qué me di cuenta? Ella sonrió, y era una sonrisa llena de libertad. Que el problema nunca fui yo, fuiste tú, tu cobardía, tu necesidad de aprobación, tu incapacidad de ver más allá de lo que tu círculo diminuto consideraba valioso. Damien abrió la boca, pero no salieron palabras. Me hiciste un favor, dijo Kaela. Al traicionarme, me liberaste. Me obligaste a verme a mí misma sin el filtro de tu vergüenza. Y lo que vi fue a una mujer extraordinaria que había estado desperdiciando su luz tratando de caber en tu sombra. No era mi intención. No me importa tu intención. Cada palabra era un clavo final en el ataúd de lo que sea que una vez compartieron. Los papeles de divorcio están listos. Tu abogado los tiene. Fírmalos. Sigue con tu vida con Colette o quien sea. Construye tu pequeño mundo donde todos se ven iguales y piensan igual. Yo ya no pertenezco ahí, y gracias a Dios por eso. Se dio vuelta para irse, pero él la detuvo con una última pregunta desesperada. ¿Alguna vez significó algo? ¿Lo nuestro? Kaela se detuvo. Por un momento, los recuerdos la inundaron. Ipanema, el apartamento junto al Sena, mañanas perezosas y sueños compartidos. ¿Hubo amor alguna vez? Eso era cierto. Sí, dijo finalmente sin voltearse. Significó todo, hasta que dejó de hacerlo. Y con eso, Kaela Navarro caminó de vuelta al salón, dejando a Damien Rochefort solo en la terraza, con el peso de sus propios errores como su única compañía. De vuelta adentro, Mariana la esperaba con 2 copas de champán. ¿Todo bien? Mejor que nunca, respondió Kaela, tomando la copa y levantándola. Un brindis, por nuevos comienzos. Por nuevos comienzos, repitió Mariana. Chocaron sus copas y mientras bebían, Kaela sintió el último pedazo de dolor deslizarse. Lo que quedaba era puro, brillante, imparable poder. Y desde el otro lado del salón, Colette Beaumont miraba a Damien regresar de la terraza, notando su expresión derrotada, y comenzaba a preguntarse si había ganado un premio o heredado un hombre roto. Pero antes de continuar con el final de esta historia, si estás torciendo por Kaela como yo estoy, muestra eso dándole like a este video. Y si quieres ver más mini novelas de mujeres fuertes que se niegan a ser pequeñas, suscríbete al canal porque tengo muchas más historias increíbles viniendo. Ahora sí, vamos al capítulo final. 6 meses después, Kaela estaba parada en un andamio a 40 metros de altura en Ámsterdam, observando cómo su diseño cobraba vida. El Centro Cultural Diáspora, como habían decidido nombrarlo, se elevaba contra el cielo holandés como una declaración arquitectónica. Las estructuras inspiradas en adobe africano se entrelazaban con cristales ultramodernos, espacios que respiraban historia y futuro simultáneamente. «Es más hermoso de lo que imaginé», dijo Mariana a su lado, ambas con cascos de construcción amarillos y planos enrollados bajo el brazo. «Lo es», concordó Kaela. Su teléfono vibró. Un mensaje de Eric van der Meer. «La exposición de mañana está completamente vendida.
Prensa internacional confirmada. ¿Nerviosa? Kaela escribió de vuelta. Para nada. Esto es exactamente donde se supone que debo estar. Y era verdad. En estos 6 meses, su vida había experimentado una transformación tan completa que a veces le costaba recordar a la mujer que había sido en París. La mujer que caminaba en puntas alrededor del ego de un hombre. La mujer que se hacía pequeña para que otros se sintieran grandes. Navarro Costa Architectes había explotado en prominencia. Después del premio, los encargos llegaban de todas partes. Un museo en Lagos, una biblioteca comunitaria en Lisboa, una serie de viviendas sociales en Berlín, proyectos que significaban algo, que cambiaban vidas. Contrataron a 10 arquitectos nuevos, abrieron oficinas en 3 ciudades. Kaela dio charlas TEDx sobre diseño intercultural y fue nombrada una de las 30 menores de 40 más influyentes en arquitectura europea por Architectural Digest. Su rostro apareció en portadas. Su historia, la arquitecta afro-brasileña que redefinió espacios culturales, se contó en podcasts, documentales, artículos, pero lo que más amaba no era la fama, era la libertad. La libertad de ser completamente ella misma, sin disculpas, sin filtros, sin hacerse más pequeña para que otros se sintieran cómodos. El divorcio se había finalizado 3 meses atrás, rápido y limpio. Kaela no pidió nada de Damien excepto lo que legalmente le correspondía de los activos que habían construido juntos. No quería su dinero, no necesitaba sus propiedades, solo quería su libertad. Cuando firmó los papeles finales en la oficina del abogado, sintió como si un peso de décadas se levantara de sus hombros. El abogado le extendió una copia del documento finalizado. «Felicidades, señora Navarro, es oficialmente una mujer libre». Ella sonrió. «Siempre lo fui, solo necesitaba recordarlo». No había vuelto a ver a Damien desde la noche de la premiación. Escuchó a través de contactos mutuos que las cosas con Colette no habían durado, que él había intentado replicar lo que tenían, pero que algo siempre faltaba, que su negocio estaba estancado mientras los de su padre prosperaban, que se veía perdido. Kaela no sentía satisfacción en su dolor, ni siquiera sentía lástima, solo sentía nada. Damien Rochefort era un capítulo cerrado, una lección aprendida, un recordatorio de que a veces las cosas que creemos que nos destruyen son exactamente lo que necesitamos para renacer. La noche anterior a la inauguración oficial del Centro Cultural Diáspora, Kaela caminaba sola por los canales de Ámsterdam. La ciudad era un cuadro viviente de puentes arqueados, bicicletas apoyadas contra barandillas, ventanas iluminadas reflejándose en el agua. Muy diferente a París, pero hermoso a su manera. Su teléfono sonó. Era su madre, llamando desde Salvador de Bahía. «Miña filla», la voz cálida llenó su oído. «Tu padre y yo acabamos de ver el artículo en El País. Tu foto está en la primera página». Kaela sonrió. «¿Sí? No lo he visto aún. Estamos tan orgullosos de ti, Kaela. No solo por tus logros, sino por cómo te levantaste, por cómo te negaste a quedarte caída». Lágrimas picaron en los ojos de Kaela. «Hubo momentos en los que no creí que podría, mamae». «Lo sé, mi amor. Pero mira dónde estás ahora, brillando tan intensamente que el mundo entero tiene que tomar nota». Después de colgar, Kaela se sentó en un banco junto al canal. Las luces de los edificios creaban patrones dorados en el agua. Una pareja joven pasó en bicicleta riendo. Un barco turístico navegaba lentamente, el guía explicando la historia de los edificios inclinados. La vida continuaba. El mundo seguía girando, y ella, Kaela Navarro, ya no era una esposa perdida,
Era una arquitecta galardonada, una empresaria exitosa, una mujer que se había negado a ser definida por el dolor de una traición. Sacó su libreta, siempre llevaba una, y comenzó a escribir. No planos esta vez, sino palabras, reflexiones. A la mujer que fui antes de esta prueba. Gracias por tu fortaleza incluso cuando no la sentías. Gracias por no quedarte en un lugar donde te hacían sentir pequeña. Gracias por elegirte. A la mujer que soy ahora, nunca olvides esta lección. Tu valor no viene de ser aceptada por otros. Viene de aceptarte a ti misma completamente, ferozmente, sin disculpas. Y a cualquier mujer que lea esto algún día, si alguien intenta apagar tu luz porque los hace sentir inseguros, déjalos ir. No eres responsable de hacer que otros se sientan cómodos con tu grandeza. Tu único trabajo es brillar, y cuando lo hagas, cuando finalmente te permitas ser tan grande como estás destinada a ser, el mundo se moverá para ti. La inauguración del Centro Cultural Diáspora fue un evento que sería recordado durante años. Cientos de personas asistieron, artistas, activistas, políticos, académicos. El edificio estaba vivo con exposiciones, performances, música. En cada rincón, la visión de Kaela cobraba vida. Un espacio donde las culturas africanas y europeas no solo coexistían, sino que se celebraban mutuamente. Durante su discurso inaugural, Kaela habló sobre la intención detrás de cada decisión de diseño. Pero también habló sobre algo más grande. Este edificio, dijo frente a las cámaras y la audiencia reunida, nació de dolor. No el dolor de la comunidad a la que sirve, sino mi propio dolor. El dolor de ser tratada como si mi existencia fuera un problema a resolver en lugar de un regalo a celebrar. La audiencia estaba en silencio absoluto. Pero tomé ese dolor, continuó, su voz quebrándose ligeramente pero manteniéndose fuerte, y lo convertí en propósito. Lo convertí en un espacio que grita para que cada niño de la diáspora africana que camine por estas puertas sepa: eres suficiente, eres hermoso, eres poderoso, exactamente como eres. Los aplausos fueron estruendosos, y en ese momento, mientras miraba el mar de rostros, negros, blancos, morenos, de cada tonalidad de humanidad, Kaela entendió algo fundamental. La venganza nunca fue volver y probarle a Damien su valor, porque su valor nunca estuvo en duda para aquellos que realmente importaban. La verdadera victoria fue liberarse de la necesidad de su validación. Fue construir una vida tan plena, tan significativa, que él se volvió irrelevante en su propia historia. Esa noche, después de que las multitudes se dispersaran, Kaela se quedó sola en el edificio terminado. Caminó por los espacios vacíos, tocando las paredes que había imaginado, sintiendo el peso de lo que había logrado. Su teléfono vibró. Un email del director de un importante museo de arquitectura en Londres. Una oferta para curar una exposición sobre mujeres arquitectas de color que estaban transformando el diseño global. Sonrió. Otro proyecto, otra oportunidad, otra plataforma para elevar voces como la suya. Pero por ahora solo se permitió este momento, este espacio de gratitud pura. Salió al exterior. El cielo de Ámsterdam estaba despejado, estrellas visibles a pesar de las luces de la ciudad. Se envolvió en su chaqueta y miró hacia arriba. Gracias, susurró al universo, por romperme de las maneras correctas, por enseñarme que a veces el final de una historia de amor es el comienzo de una historia de amor propio. Y con eso, Kaela Navarro, arquitecta, visionaria, mujer que se negó a ser pequeña, caminó hacia su futuro. Un futuro donde ya no necesitaba que nadie la viera para saber su propio valor. Un futuro donde su luz brillaba no a pesar de quién era, sino precisamente por ello.
un futuro donde era, finalmente y para siempre, completamente libre. La historia de Kaela nos recuerda una verdad fundamental. No puedes perder lo que nunca te valoró adecuadamente. Cuando alguien te trata como si tu existencia fuera un inconveniente, cuando intentan apagar tu luz para sentirse más brillantes, no están rechazándote a ti, están revelándose a sí mismos. Tu valor no está en debate, nunca lo estuvo. Lo único que alguna vez necesitaste fue el coraje de verlo por ti misma. A cada mujer que ha sido hecha sentir demasiado de algo o no suficiente de otra cosa, eres exactamente quien se supone que debes ser. Tu diferencia no es tu debilidad, es tu superpoder. Tu negativa a ser pequeña no es arrogancia, es autopreservación. Y cuando finalmente decides que tu libertad vale más que la aprobación de cualquiera, cuando eliges brillar sin pedir permiso, el mundo no tiene otra opción más que hacer espacio para tu luz. Porque las mujeres que se niegan a ser apagadas no solo sobreviven, incendian el cielo entero.